Es como no estuviste en la clase el jueves, voy a hablar brevemente del primer método de optimización que vimos. Y prácticamente estos métodos de optimización numérica que estamos viendo son métodos de optimización numérica para encontrar extremos relativos. Ya después, digamos, se pueden clasificar como mínimos o máximos de acuerdo a la segunda derivada o de acuerdo a qué desigualdades esté trabajando uno. Entonces, el de sección dorada teníamos ya sea un mínimo o un máximo, no importa, lo voy a graficar como un mínimo. Entonces, la idea es que aquí empezamos con un intervalo cerrado de A a B. Y luego encontramos otros dos puntos, x1 y x2. Y la idea es que encontramos la longitud del intervalo L y un número R que es 0.6180. Entonces, la idea es que el x1 es igual a B menos 0.6180 por L. Y el x2 es A más 0.6180 por L. Y la idea es que tenemos que mantenernos con 3 puntos. Entonces hay que seleccionar en el intervalo donde todavía se va a mantener el mínimo. Entonces aquí entre x1 y b casi vamos a perder el mínimo, mientras que entre a y x2 el mínimo lo vamos a seguir manteniendo. Entonces la idea es que vamos a tener que si f de x1 es menor a f de x2, el nuevo extremo derecho es x2. De lo contrario, si f de x1 es mayor a f de x2, que esto pasaría si el mínimo estuviera más pegado a b, entonces a es igual a x1. Entonces la idea es que se actualiza el intervalo y se repite esta iteración cada veces. Pero lo que pasa es que este método es demasiado lento. Estábamos viendo que para tener un error menor a 10 a la menos 4, se necesitan por lo menos 21 pasos. O sea, todo dependerá de qué tan largo es el intervalo, pero igual, se requieren demasiados pasos. Entonces, ahorita necesitamos métodos más que requieran menos pasos. Y la idea es que utilicemos 3 puntos para que con eso construyamos una parábola y luego ya encontramos el máximo mínimo relativo utilizando derivadas. O mejor aún, encontramos los ceros de la primera derivada utilizando un método como el de Newton. Entonces, las otras alternativas que hay, esto los voy a escribir así de manera teórica, pero ya después voy a poner los métodos en Python, porque sí, hacer estos métodos de manera manual es un poco complicado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que cuando estamos en un extremo relativo, la función se puede aproximar con una parábola. Entonces, este método lo que hace es que aproxima a f de x como una parábola. Y la parábola se determina de manera única evaluando a x en 3 puntos, a f de x en 3 puntos. Entonces la vamos a evaluar en x0, x1 y x2. Entonces la idea es que si graficamos cualquier función, aquí va a graficar una función con un mínimo y un máximo. La idea es venir y que digamos, así de aquí tenemos x0, aquí tenemos x1 y aquí tenemos x2. Entonces con estos 3 puntos se encuentra una parábola
Y el vértice de mi aproximación va a estar bastante cerca de donde está mi máximo. Y lo mismo acá, aquí puedo tener x0, x1 y x2. Entonces aquí también, digamos, puedo encontrar otra parábola. Y lo bonito es que ya sabemos cómo encontrar una parábola resolviendo un sistema 3 por 3. Entonces aquí lo bonito es que entonces empezamos con 3 puntos y acá va a ser el extremo relativo de la parábola aproxima al extremo relativo de f. Entonces aquí va a ser unas cosas un poco técnicas, pero la idea es que usando diferencias divididas, y aquí es cuando todos los temas se juntan, divididas, vamos a obtener de que f de x es aproximadamente igual a f de x0 más f de x0 x1 por x menos x0 más esta tercera diferencia dividida. Entonces la idea es cómo se calcula f de x0, x1. Esto es igual al valor de mi función en x1 menos el valor de mi función en x0 dividido x1 menos x0. Tengo que encontrar también la diferencia entre x1 y x2 porque esta me va a servir para encontrar la segunda diferencia dividida. Entonces, con estas dos puedo encontrar la tercera diferencia como f de x1 x2 menos f. Ahora, aquí tengo que poner, bueno, sí está bien. Y f de x0, x1 dividido la diferencia entre x2 y x0. Entonces, la idea es que este es constante, este también y este también. Entonces, todas estas diferencias son constantes. Entonces, ¿cómo se puede encontrar aquí el extremo relativo? Vamos a derivar f de x y encuentre el valor de x. Entonces, aquí cuando derivo, vamos a bajar un poco más, a subir acá, sí, aquí está. Esto es 0. Acá la derivada de x menos x0 es 1. Pero acá desafortunadamente tengo que usar la regla del producto o puedo simplificar esto. Sí, yo creo que voy a simplificar esto. Entonces todo esto es igual a x al cuadrado menos x por x1 menos x por x0. Más x0 por x1. Entonces cuando derivo esta expresión me queda la segunda diferencia dividida por la derivada de todo esto que es 2 por x menos x0 más x1. Entonces, esto lo tengo que igualar a 0. Y luego lo que va a pasar es que entonces este se pasa a restar. El 2 por x yo creo que también se está multiplicando. Entonces, este lo paso a sumar. Este lo paso a restar. Y aquí pareciera que tengo como una especie de método de Newton, pero sin encontrar derivadas. Entonces, y esto lo tengo que igualar.
Sí, pues esto lo tengo que igualar. Entonces, todo esto es igual a esto. Entonces, aquí mi objetivo es encontrar cuánto vale X. Y, ay, aquí se me olvidó otro pequeño detalle. Estos están siendo multiplicados por mi segunda diferencia dividida. Fx0, x1, x2, más, sí, menos f de x0, x1. Y todos estos son cosas que vamos a encontrar utilizando un programa, porque hacer esto a mano sí es bien pesado. Entonces voy a dividir dentro de 2 por la segunda diferencia dividida. Entonces aquí la ventaja es que ni siquiera tenemos que encontrar el polinomio interpolante, sino ya pueden ver cuánto vale x. Entonces tengo que x es igual a x0 más x1 dividido 2 menos f de x0, x1 dividido 2 por la segunda diferencia dividida. Entonces este método se va a parecer un montón al de Newton. Entonces la idea es que aquí encuentro x3. Entonces la idea es que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a actualizar. Ahora x0 es igual a x1, x1 es igual a x2, x2 es igual a x3 y esta iteración se repite cada veces. Entonces lo que nos va a pasar es que obviamente en cada paso tengo que encontrar f de x0, x1 y f de x0, x1, x1, x2. Pero eventualmente el x3 se va a parecer mucho al x2 y ya vamos a saber cuánto parar. Porque aquí mi error aproximado es la diferencia entre x3 y x2. Entonces ya tenemos este, vamos a ver si... Ah, ya se conectó una persona más y ayuda. Muy bien. Entonces vamos a hacer el otro método, el método de Newton, que ese es el que más me gusta. Ese sí yo siento que es un método bastante bonito, es bastante intuitivo y va a ser el que es más fácil de programar y en SymPy, que es todavía más fácil. Ah, y aquí se me olvidó otro pequeño problema, porque la idea es saber cuándo es máximo o cuándo es mínimo. Entonces, si vengo y derivo esta segunda función, la primera derivada, tenemos nuestra prueba de la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada respecto a x, este término es constante, este término es constante, pero 2 por x respecto a x es 2. Entonces, aquí tengo como que una aproximación también para la segunda derivada. Entonces, sabemos que este es mínimo si esta segunda derivada es positiva y máximo si la segunda derivada es negativa. Entonces, la idea es que vamos a tener que si esta segunda diferencia dividida es negativa, aquí digamos el extremo es máximo relativo. Pero si tenemos que la segunda derivada es negativa, bueno, este segundo coeficiente es positivo. Si este segundo coeficiente es positivo, vamos a tener un mínimo relativo en x3. Entonces, de este sí no vamos a hacer un ejemplo a mano porque es demasiado tedioso, pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a hablar del método de Newton para extremos relativos. Yo creo que tal vez de este sí voy a hacer un ejemplo porque este no es tan complicado. Entonces, la idea es que sabemos de que los potenciales extremos relativos
ocurren cuando mi primera derivada es cero. Entonces la idea es que lo que hace el método de Newton es que para extremos relativos es que si se proporciona la derivada de f, entonces el problema de optimización se simplifica a encontrar los ceros de f prima de x. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el método de Newton? El método de Newton asume que, digamos, cuando queríamos encontrar los ceros de la función, decíamos que mi siguiente aproximación es x de y más f de xy dividido f' de xy. Entonces, ahora la idea es que estamos encontrando los ceros de esta función. Es decir, cuando mi primera derivada es cero. Entonces, si ahora quiero encontrar los ceros, voy a encontrar cuando f' de xy se hace cero. Entonces, el método de Newton adaptado para extremos relativos es, entonces siempre empiezo con una estimación inicial de dónde creo que va a estar el extremo relativo. Este de hecho se resta, no se suma. Entonces lo que hago es que derivo el numerador y derivo el denominador, cada uno de ellos por separado. Entonces la idea es que esta es mi iteración. Entonces este es bien fácil de programar y más que en SymPy podemos encontrar que mi primera derivada es diff f, x1 y la segunda derivada es diff f, x2. Entonces esto siempre va a ser posible siempre y cuando f sea diferenciable. Y aquí también, digamos, vamos a saber si tenemos máximo o mínimo con la prueba de la segunda derivada. Entonces vamos a tener máximo relativo con segunda derivada negativa y mínimo relativo cuando la segunda derivada es positiva. Entonces, muy bien, hagamos rápido este método de Newton a mano y luego vamos a ver cómo se programan estos. Bueno, estos ya se los voy a dar programados porque sí son un poco extensos estos. Entonces vamos a poner acá ejercicio 1. Encuentre un extremo relativo de la misma función que la razón dorada. Voy a tener que poner acá. 3 por x a la cuarta menos 8 por x al cubo menos 6 por x al cuadrado más 24 por x. Si x sub 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este método? Encuentro mi primera derivada. 12 por x al cubo menos 24 por x al cuadrado más 12 por x más 24. No, aquí en x es igual a 0 se va a volver 0 la derivada. No, porque esto se va a volver 36, sí. Estamos de suerte. Vamos a ver acá. Sí, 36x al cuadrado menos 48 por x más 12. Entonces lo que tengo que hacer acá es repetir esta iteración varias veces. Entonces esto lo voy a tener que programar en la calculadora. Yo creo que la calculadora no la traje, la voy a ir a traer ahorita.
Entonces, ahorita voy a tratar de programar esto. La calculadora es un poco capcioso, pero necesito poner la respuesta menos paréntesis, 12 por la respuesta al cubo, menos 24 por la respuesta al cuadrado, más 12 por la respuesta, más 24, paréntesis, dividido. Y acabo de poner la segunda derivada, 36 por mi respuesta al cuadrado, menos 48 por la respuesta, más 12, otro paréntesis. Y aquí lo que van a ver es que vamos a ir saltando. Entonces, empiezo, digamos, en 0, luego en menos 2, luego en menos 1.23, en menos 0.8398, un menos 0.70, 96, 0.69, 0.69. Y ahí pueden ver que después de varios pasos, como bueno, después de no tantos pasos como de 7 pasos, encuentro que el extremo relativo está en menos 0.6956. ¿Y qué va a ser este extremo relativo? Lo puedo meter en la calculadora, evaluar ahí la segunda derivada, 36 por mi respuesta al cuadrado, menos 48 por la respuesta, más 12. Nos está dando un número positivo, entonces aquí vamos a tener un mínimo relativo. Entonces, así podemos encontrar los mínimos de esta y máximos de esta función. Obviamente, dependiendo del extremo relativo que utilicemos de la estimación inicial, vamos a obtener un diferente extremo relativo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ver esto en Python. Entonces, ahorita justo les compartí estas funciones. Estas ya las programé porque si ponerse a hacer esto, ahorita no es buen momento para ponerse a hacer todo eso. Sí, tienen aquí unos detallitos, unos ifs, las tablas. Y más que todo lo que queremos ver, sí ve, podemos encontrar los extremos relativos y vamos a ver de que el método de Newton es el método más rápido. Interpolación cuadrática no va a ser tan tardado y ese tiene la ventaja de que no tenemos que calcular ni primera ni segunda derivada. Pues vamos a empezar a ver esto en Python. Y aquí podemos hacer un montón de ejemplos. No sé si tengo exactamente la misma función que había hecho ahorita en este ejercicio. Entonces aquí pueden ver cómo es la sección dorada. Entonces tengo que encontrar este número 0.6180, raíz cuadrada de 5 menos 1 dividido 2. Aquí encuentro, digamos, cuánto vale x1, b menos r por l. x2 es a más r por l. Y aquí, como pueden ver, estoy evaluando la función en 4 números. XA, X1, X2 y XB. Bueno, ya se conectaron más personas, que bueno. Julián, Lisandro. Entonces empezamos con 0 pasos.
Y aquí, digamos, la diferencia entre x2 y a se puede utilizar para medir indirectamente, digamos, el error aproximado. También podríamos hacer x1, la diferencia entre x1 y x2. Entonces, aquí pueden ver que la sección dorada en los inputs tiene, necesito que me den la función, los extremos del intervalo, si lo que quieren es encontrar máximo mínimo, y luego cuántas iteraciones y qué tolerancia quieren. Entonces, aquí va a salir una tabla gigantesca. Entonces, aquí pueden ver cómo van entrando los ifs. Entonces, todo depende de si es mínimo o máximo. Nosotros vimos el mínimo, si F1 es menor que F2. Para mínimo, entonces el nuevo extremo derecho es X2. Y aquí actualizo todos los valores. Entonces, si X2 es el extremo derecho, entonces ahora X2 es X1. Y bueno, ya sigue siendo A. Y acá vuelvo a recalcular X1 con cambio de X2. Entonces, X1 ahora es B menos R por la longitud del intervalo. Actualizo los valores funcionales. Solo evalúo un nuevo valor, el nuevo para el nuevo X1. Y si no pasa esto, entonces ahora aquí A es igual a X1 y lo que nos va a pasar es que X1 es igual a X2 y tengo que recalcular a X2. Y aquí pueden ver de que ya después de que termine mi iteración, vamos a tener de que puedo poner que mi respuesta final aproximada es el promedio entre los valores intermedios y el valor aproximado es del mínimo máximo es F evaluado en ese valor aproximado. Entonces aquí mi método me da resultados, si es máximo o si es mínimo el error aproximado. Vamos a ocultar estos por el momento, porque quiero enseñarles cómo es este. Entonces, vamos a trabajar con este ejemplo que es bastante similar al que trabajamos nosotros. Entonces, digamos, puede empezar con un intervalo de 0 a 2. Puede hacer 10 pasos y luego la idea es que cuando esté encontrando, este yo creo que me va a dar aquí el máximo, pero hay veces que no se sabe realmente con estos métodos si va a ir hacia un máximo o un mínimo. Entonces aquí pongo mi función, acá pongo A1, B1. Lo que quiero es encontrar el máximo y puedo poner que el número de pasos es 10. Aquí puse una C de más. Entonces aquí pueden ver, vieron, empezamos de 0 a 2. Los puntos intermedios es el 60% de 2 es 1,20, que es este. Y luego si al 2 le resto ese 1,23 me queda 0,76. Y la idea es que entre 12,28 y 12,39 es más grande 12,39. Ustedes pueden ver que mi extremo izquierdo va a tener que ser ahora 0,76, razón por la que tengo 0,76, 1,23 y 2. Entonces calculo 1,23, a eso le calculo el 60%, me da un 0,70, 0,76 más un 0,70 me da aproximadamente esto. Y aquí ahora lo que pueden ver es que ahora el valor más grande es este. Entonces el nuevo extremo derecho es 1,52. No, es 1,23, sí es 1,23. Entonces aquí pueden ver que el intervalo no, es 1,52. Se sigue reduciendo de 0,76 a 1,52. Calculo estos puntos intermedios que se van acercando más entre sí. Ahora aquí el más grande es 12,96. Entonces, eso quiere decir que mi nuevo extremo es el 1,23 de 0,76 a 1,23. Y aquí pueden ir viendo cómo se va reduciendo el intervalo. 0,24 a 1,12, 0,94 a 1,05,
Y así sucesivamente, y ya después de 10 pasos, se vislumbra como que hay un máximo relativo en 1.000. Ahora, obviamente, aquí el error aproximado es muy bajo, solo tengo 2 decimales correctos, pero si quiero tener un método más preciso, entonces puedo venir yo y decir, ah, bueno, mire, quiero que mi tolerancia sea igual a 1 por 10 a la-5. Entonces ahí pueden ver, se hacen 25 pasos, pero aquí llegó a que sí, digamos, el máximo relativo está en 1.000. Entonces observen que este método es lentísimo. O sea, yo creo que nos conviene más ver una interpolación cuadrática o una, ¿cómo se llama? El método de Newton. Entonces, con interpolación cuadrática tenemos una estructura similar, solo que aquí necesito que me den los valores de X, 3 valores de X. Y luego el número de iteraciones por default puede ser 10, la tolerancia 10 por 10 a la-8. Este es un método más rápido. Evalúo mi función en estos 3 números y luego utilizo F0, F1 y F2 para encontrar, ya vieron, las primeras diferencias divididas, la segunda diferencia dividida, y luego este X3 que estoy encontrando fue el que vimos hoy ahorita antes, un momento antes, de dónde iba a estar ubicado mi extremo relativo. El punto promedio entre X0 y X1 menos 0.5 por el valor de mi derivada yo creo que se la había puesto en X2. No, es que este es constante y este es un promedio entre X1 y X0. Dividido mi segunda diferencia dividida, que es como aproximación para la segunda derivada, que ahí se utiliza información entre X2, X1 y X0. Entonces encuentro ahora un nuevo F3, calculo el error como la diferencia entre X3 y X2, y luego aquí imprimo mi tabla de resultados. Entonces ahí voy poniendo cómo van siendo X0, X1, X2 y X3 y el valor de mi función para que se pueda ver si vamos a un máximo o a un mínimo. Y luego actualizo. Entonces X0 sale mi iteración. X1 es ahora X0, X2 es X1 y X3 es X2. Y la idea es que estos X0, X1 y X2 se van a ir acercando entre sí. Aquí también pueden ver que actualizo los valores funcionales para que así cuando encontremos estas primeras diferencias divididas, se hacen sobre los nuevos valores funcionales. Entonces, ya cuando salgo de mi ciclo while, encuentro que X aproximado es X3. Mi valor extremo relativo va a ser el valor de la función evaluada en X aproximado. Y aquí, como pueden ver, tengo unos ifs. Entonces, si esa segunda diferencia dividida es negativa, vamos a tener un máximo relativo. Si la segunda diferencia dividida es positiva, vamos a tener un mínimo. Y acá puse si en todo caso nos queda que casi que eso es 0, que vamos a tener un punto de inflexión. Entonces, como pueden ver, la sintaxis es bastante similar a este Newton optimización. Lo voy a tener que minimizar por el momento. Entonces, ahora acá si quiero encontrar un extremo relativo utilizando otro método, vamos a poner acá interpolación cuadrática, F1. Puedo usar A1, B1 y bueno, ahora va a necesitar un tercer valor. Ese puede ser 3. Vamos a poner 3. Y le vamos a poner 10 pasos de este método. ¿Vieron este método? Por mucho es mejor que el método de sección dorada. Empezamos con 0, 2, 3. Aquí pueden ver que identifica que el extremo relativo está en 0.81. Está bastante cerca de 1.
Entonces luego utilizo 2, 3 y punto 81. Encuentro 1.51. Entonces aquí pueden ver que al principio el método es muy lento. Pero aquí pueden ver que los valores de la función van a ir aumentando de manera secuencial. Ya cuando se va el 1.51 y estamos en el sexto paso con punto 28, punto 99 y punto 93, aquí pueden ver que el método se vuelve muy preciso. Y aquí incluso pueden ver que ya después del séptimo paso, todas mis X de entre X, todos los números entre X0 y X3 están bastante cercanos a 1. Entonces ya después del décimo paso, digamos, el error está bajísimo. Tenemos un X3 aproximado con 8 decimales correctos, mientras que si nos íbamos con sección dorada, estábamos todavía solo con 2 decimales correctos. E incluso aquí pueden ver que con 25 pasos, sección dorada todavía nos está dando solo 6 decimales correctos. Bueno, de hecho son 5, entonces ese error no está, digamos, muy bien. Pero igual, digamos, es un método seguro porque dependiendo de qué estimación inicial uno utilice, uno puede tener, ¿cómo se llama? En vez de llegar a ese máximo, estaríamos llegando a un mínimo. Entonces podríamos tener algo como esto, un poquito mejor, pues 0, 1.5 y 2. Y aquí yo creo que tal vez vamos a hacer un paso menos. Ah, no, hacemos el mismo número de pasos. Bueno, de hecho, con 0, 1 y 13 teníamos una respuesta más precisa. Aquí pueden ver que el X3 como que sí está dando. Ah, y aquí de hecho, aquí pueden ver que nos está saliendo un mínimo relativo. Entonces, esto está bien curioso. Y que nos está dando X es igual a 2. Entonces, yo creo que lo voy a dejar como lo tenía antes. Entonces, miremos el método de Newton. Este por mucho es el más fácil de programar. Y aquí que nos ayuda un montón con el del Newton, que puedo encontrar las derivadas de manera simbólica utilizando la función diff. Empiezo con un error alto solo para que corra el método con 0 pasos. Y luego como encuentro el x1, x0, menos el valor de mi derivada en x0, dividido el valor de la segunda derivada en x0. Encuentro el error aproximado como la diferencia entre x1 y x0. Y acá, digamos, pongo mi tabla, x0, x1, f1. Voy actualizando y luego ya cuando mi error sea menor a la tolerancia, digo que mi x aproximado es igual a x1. Y aproximado es lo que vale mi función en el x aproximado. Y aquí otra vez pueden ver de que estoy imprimiendo la segunda derivada en el valor de x aproximado y clasifico al extremo relativo como máximo o como mínimo. Entonces sí, definitivamente esto ahorita no lo quería hacer en clase con ustedes porque igual se parece un montón a los métodos para encontrar raíces. Entonces un tercer método que hace todavía mejor es Newton optimización. Selecciono mi función, voy a poner que la 1 es mi estimación inicial. Vamos a poner K pasos y una tolerancia de 10 a la menos 5. Vamos a poner TOL. Entonces vamos a correr. Bueno, y aquí de hecho pueden ver que el método de Newton nos encuentra con 2 pasos en donde se encuentra un mínimo relativo. Esto puede pasar. O sea, es cierto que el mínimo está más lejos de x es igual a 0 que el máximo. Entonces, digamos acá, tal vez si quiero ver el mínimo, vamos a poner punto 2. Ojalá funcione con punto 2. Ah, ahí está, pero vieron qué rápido llega el método de Newton. En 5 pasos llegamos al máximo relativo de 1.0000. 0. 0, 0. 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
Es aquí ya tenemos este. Entonces, ¿qué sucede ahora? Puedo encontrar esta función. Si de hecho la grafico plot x, fx1. Si aquí tengo que poner de x de coma de menos 3 a 3. Miremos aquí en dónde están estos mínimos y máximos relativos. Mm. Entonces vieron como que hay uno en -1, otro en 1 y pareciera que otro en 2. Entonces puedo venir con sección dorada y decir, bueno, vamos a encontrar el mínimo relativo, el primer mínimo relativo. Yo creo que vamos a hacer un intervalo de -2 a 0. Yo no sé por qué me está graficando esa recta azul. Uh, Aquí me está dando cuestiones un poco incoherentes. Me está diciendo que el mínimo está en -2. Tal vez sí está en -2. Sí, yo creo que está en -2. Sí, sí. Uy, uy, sí, ahora qué errores está dando. Bueno, saber qué está dando ahí. Yo no sé por qué está graficando esto, pero bueno. Mm, Creo que estoy configurando. No, es que ya vieron. ¿Por qué me está dando algo incoherente sección dorada? Esto sí no me gusta de sección dorada. Uno tiene que indicar que lo que uno está encontrando es un mínimo. Si no, nos hace cosas bien incoherentes. Entonces, vieron, aquí sí pueden ver otra vez. Después de 26 pasos, tenemos 6 decimales correctos y tenemos que ese mínimo relativo está en -1. Acá todavía si quiero llegar al -1.00 necesitaría como unos 40 pasos. Entonces ya tenemos este. Entonces la ventaja es que los otros métodos sí se tardan mucho menos. Interpolación cuadrática podría. Pero creo que este no le puse tilde, sí. F1 entre -2. Vamos a poner acá -1 y 0. Vamos a ver qué hace con esto. Quiero que una. Sí, vamos a poner aquí 15 pasos. Entonces, ¿vieron? Converge rapidísimo. Es cierto que aquí tengo el mínimo relativo ya y me encuentro en -0.74. Entonces, inicialmente los valores no disminuyen tan rápido como quisiéramos, pero eventualmente encuentra el mínimo relativo. Entonces, luego vamos a encontrar el de Newton optimización. Vamos a poner acá -2. Y acá solo con poner dos inputs en Newton optimización, yo creo que ya tenemos más que suficiente. Nuestra gráfica. Y vieron, Newton por mucho es el mejor método. Después de 6 pasos, el error está menor a 10 a la -10. Y este es relativamente fácil de entender. Entonces, digamos, ¿dónde está el tercer extremo relativo? Ese está como que en -2.
Lo voy a encontrar este solo con Newton optimización. Bueno, y de hecho, no, es que aquí tengo que darle pausa. Pueden ver que después de 7 pasos llegamos al extremo relativo y el error ahí es bajísimo. Entonces, hagamos otro ejemplo. Ahora, esta es una función con múltiplos extremos relativos. Y aquí, de hecho, encontrar los extremos relativos es un poco complicado porque de manera algebraica, porque tendríamos que encontrar cuando x es igual a, a coseno de x. Y eso simplemente no se puede hacer de manera algebraica. Entonces puedo venir yo y decir, bueno, x por seno de 0.5 por x. Y aquí puedo imprimir esta mi gráfica. X entre -4 y 4. Ahí pareciera que solo hay un mínimo relativo en x es igual a 0. Vamos a probar acá entre -8 y 8. Es que ahora los separé más porque... vieron, entonces aquí hay múltiplos. Aquí, digamos, hay uno en aproximadamente en -4, otro en 4, otro en 0. Y de hecho, yo creo que aquí hay múltiplos extremos relativos. Esa función seno es periódica. Sí, ve, hay múltiplos. Ahí tenemos para entretenernos. Entonces, digamos, con razón dorada tenemos problemas. Tal vez puedo probar de -1 a 1. Vamos a subir acá un poco. Sí. Acá, mínimo relativo cerca de x es igual a 0. Entonces, puedo venir yo acá con razón dorada. Este es el segundo ejemplo mínimo en el primer método. La sección dorada la voy a llamar. Función f2 entre 0 y 2. Lo que quiero es el mínimo. Yo creo que lo había puesto con mayúsculas. Y vamos a dejar las opciones default de mi programa. Entonces, aquí pueden ver que pareciera que sí, el mínimo está en 0, como estábamos especulando, pero igual pueden ver que este método es cuidadoso. Es cierto que tenemos que en el extremo izquierdo tenemos el mínimo, pero en vez de que concluya de inmediato que aquí tengo el mínimo, este método empieza, ¿cómo se llama? A acercarse lentamente a este mínimo relativo. Tal vez, digamos, este método funciona mejor si lo pongo en -1 a 1. Si quiero usar, digamos, interpolación cuadrática, aquí necesito -1, 0, 1. Y la ventaja es que aquí no tengo que especificar si quiero máximo o mínimo, sino que mi función se los clasifica.
Y luego Newton optimización. La gráfica. Uh, ay, Dios. Es que yo creo que esto es por el error. Yo creo que llegamos muy rápido a la respuesta. Vamos a poner acá 10 pasos. Eso es un problema con SymPy para cuando el formato de los números. Sí, aquí como que, si es que hice nan. Tal vez vamos a poner, no sé, punto 5. Y ahora sí, ves que hay veces que uno puede que escoja un punto donde hay un punto de inflexión. Entonces, interpolación cuadrática nos encuentra el mínimo relativo en menos 0.000002. Aquí pueden ver cómo se adapta rápido a ese extremo. Y ya después del cuarto paso, prácticamente estamos trabajando con ceros. Newton me sigue gustando más que cualquiera de esos métodos. Después de 4 pasos encontramos el mínimo, segunda derivada positiva. Entonces este sí es el método que me gusta más por mucho. Y obviamente si cambiamos acá, podemos encontrar un máximo. Voy a poner 2, 3 o 3, 4, 5. Aquí vamos a decir que vamos a empezar en 4. Ah, y necesito saber si lo que quiero es un máximo. Si no, sección dorada me puede encontrar en vez de un extremo de relativo en la parte izquierda o derecha de la función. Entonces aquí pareciera que la raíz estaba en 4, pero no del todo. Está como en 3.9959. Y de hecho está un poquito más como en 4.05. Entonces es casi 4, pero no es 4. ¿Ustedes vieron? Así encuentro mi extremo relativo máximo, segunda derivada negativa. Entonces, tal vez aquí vamos a poner 40 pasos para la sección dorada. Mm. De hecho, aquí, digamos, como que me está encontrando otro valor la función. Ya sé por qué no está encontrando 4.05, porque mi extremo derecho es 4.00. Entonces, aquí con el de la sección dorada estoy omitiendo por muy poco el máximo relativo. Entonces, ahora sí nos van a coincidir. Ve, ahora sí vieron la sección dorada nos da 4.05. Y digamos, así se harían el resto de ejemplos. Esto es la maravilla de la librería de SymPy. Me dan la función, los números que necesitan. Sección dorada necesita 2 números. Interpolación cuadrática 3, Newton 1. Y luego SymPy hace el resto por ustedes. Entonces, digamos, podríamos hacer más ejemplos, pero eso los vamos a dejar para el martes. Entonces, el martes vamos a hacer nuestra última hoja de trabajo
Esa la voy a hacer breve y para que trabajemos en clase. Considérenla una actividad formativa, ejercicios de optimización usando mis funciones. El jueves vamos a ver preguntas que tengan sobre la hoja de trabajo de ecuaciones diferenciales y preguntas sobre el proyecto, porque sí, ahorita ya nos quedan solo como 3 días de clase, entonces no puedo ponerme a hacer temas nuevos. Entonces, en realidad aquí lo único que me faltó de esta clase es sistemas de cómo encontrar máximos y mínimos relativos para funciones de dos variables. Tal vez el último día de clases haga esto, pero sería así como que, bueno, aquí está el método, aquí está la función en Python y sobre eso no habría hoja de trabajo. Entonces, ahorita no sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta. Pues yo no tengo ninguna duda, todo claro. Bueno, entonces, las preguntas quedarán para el día jueves. El día jueves sí ya voy a hacer la clase presencial. Hoy la iba a hacer, pero aquí habían unos problemas de que tenían que venir a dejar unos muebles y reparar unas cosas y había que llevar unas personas y a traerlas y a dejar. Entonces dije, mejor hagamos esta clase virtual y más que es un tema relativamente parecido al de los métodos de encontrar raíces. Entonces, la hoja de trabajo, la última hoja de trabajo puede que se la sube el fin de semana. La vamos a trabajar en clase, pero si se la subo el fin de semana, entonces ya van a poder llevarla bastante avanzada y ya solo les hago observaciones. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el jueves. Ok, gracias, feliz tarde. De nada.